Hola, muy buenas noches, un saludo a todas las personas que se conectan a este Facebook Live. Hoy les voy a explicar las nuevas pruebas que aporté en la demanda que tenemos contra el métrico elevado alimentador de Transmilenio del alcalde Peñalosa, que confirman la ilegalidad del proyecto. Voy a dar como una especie de clase de derecho recordando mis épocas de monitor de la universidad, para que entendamos bien qué es esto. Esto pues es complicado, es muy complejo, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla y por supuesto todas sus preguntas me las pueden ir enviando. Aquí estamos con el equipo de voluntarios que también me van a ir trasladando las preguntas que ustedes tengan. Entonces, pues bueno, en varios videos y en los debates se ha demostrado, creo que hasta la saciedad, la inconveniencia de ese proyecto para la ciudad, porque es un métrico que termina siendo un alimentador de Transmilenio, los impactos urbanos, y esto se ha hablado mucho, yo particularmente he insistido bastante al respecto. Pero hoy nos vamos a enfocar en el tema de la ilegalidad. Como muchos de ustedes saben, hace alrededor de 2 meses, la bancada del Polo presentamos una demanda ante el Consejo de Estado para tumbar el metro elevado, para tumbar todo el proyecto y salvar a Bogotá de una catástrofe. Y en esa demanda incluimos o expresamos varios argumentos de la ilegalidad del proyecto. En primer lugar, que se viola el POT. En segundo lugar, que hay graves irregularidades o se presentaron graves irregularidades en el trámite de las vigencias futuras. Y en tercer lugar, que el proyecto se aprobó sin contar con todos los estudios que exige la ley. Las nuevas pruebas que aporté hace poco, que además eran pruebas medio secretas que el gerente de la empresa Metro no me quiso entregar y que tuve que acceder a ellas gracias a un fallo judicial, confirman este tercer argumento, que el proyecto en su estructuración violó la ley porque se aprobó sin contar con todos los estudios que exige la ley. Entonces me voy a enfocar en ese argumento. Para explicarlo entonces, miremos qué dice la ley. Hay una ley que es la ley 310 de 1996, se conoce como la ley de metros. Y esa ley de metros dice que cuando la nación vaya a cofinanciar un proyecto de infraestructura, como la primera línea del metro de Bogotá, tiene que expedir un COMPES. Un COMPES es un documento que, de acuerdo con una serie de criterios técnicos, revisa la viabilidad técnica y financiera del proyecto y lo aprueba el Consejo de Ministros. O sea, es un documento, un acto administrativo que expide el gobierno nacional. Pero la misma ley dice que para poder aprobar el COMPES, el proyecto debe contar con un estudio que se denomina estudio de factibilidad. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a hacer aquí esta línea de tiempo. El COMPES con el que se aprobó este proyecto, el metro elevado, es el COMPES número 3900. Y ese COMPES se aprobó en septiembre, en el mes de septiembre del año 2017. Esta fecha es bien importante que ustedes se la aprendan. Cuando en octubre de 2017 se tramitó el proyecto de vigencias futuras para aprobar el proyecto del metro elevado, hubo algo que no nos cuadraba. Y era que de los estudios que había contratado el gobierno de Peñalosa, de los estudios de factibilidad, ese estudio estaba compuesto por 25 estudios, todo un estudio que estaba compuesto por 25 componentes, y de los 25 componentes solo tenían publicados 5. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo así? Si la ley dice que el proyecto para aprobarse en el COMPES tiene que tener todo el estudio de factibilidad, no a medias, sino completo, ¿cómo así que solamente de los 25 productos estaban listos 5? Entonces nosotros dijimos, no hay estudios de factibilidad. Y el gerente de la empresa Metro se echó un cuentazo y dijo, no, que la Financiera de Desarrollo Nacional había certificado que el proyecto había llegado a nivel de factibilidad y que por eso se podían aprobar las vigencias futuras, y las terminaron aprobando las mayorías peñalosistas en el Consejo de Bogotá. Llegamos aquí al año 2018, y en el año 2018 hicimos un debate de control político. Y en el debate de control político, el gerente de la empresa Metro señaló que los costos que se habían calculado, los costos del proyecto que se habían calculado en el COMPES 3900, que había tenido ciertas modificaciones, y resulta que esos costos no podían tener ciertas modificaciones porque del COMPES 3900 para aprobarlo mostraba unos estudios de factibilidad que se llaman CAPEX y OPEX. Esto es bien sencillo, son palabras pues raras, pero el CAPEX son los costos de inversión del proyecto, cuánto vale construir el puente, el viaducto, y el OPEX son los costos de operación. Entonces, cuando en el 2017 aprobaron este COMPES, lo aprobaron con fundamento en unos documentos, unos estudios que eran supuestamente los estudios de factibilidad, y dijeron, esto cuesta tanto, el CAPEX cuesta tanto y el OPEX cuesta tanto.
Cuando en el 2018 el gerente de la empresa Metro reconoció en un debate en el consejo que eso ya había cambiado, pues ya ahí dejaba un indicio y señalaba que había problemas de ilegalidad porque se había aprobado el COMPES sin todos los estudios. Y además encontramos una prueba que fue la prueba que aportamos originalmente en la demanda. Resulta que encontramos un oficio del 10 de agosto del año 2018. Una carta que le envió el gerente de la Financiera de Desarrollo Nacional, que era la encargada de estructurar el proyecto, al gerente de la empresa Metro de Bogotá. Y en esa carta, repito, de agosto del año 2018, el presidente de la Financiera le dice al gerente de la empresa Metro: señor, aquí le hago entrega de los estudios definitivos de factibilidad. Y reconoce que para aprobar el COMPES en el año 2017, que este COMPES lo aprobaron con una versión preliminar del estudio de factibilidad. La prueba de que cuando aprobaron el COMPES 3900, lo aprobaron con una versión de los estudios de factibilidad, cuando la ley dice que se debe aprobar con el estudio definitivo de factibilidad. Con esa prueba y otras que también conseguimos en el mismo sentido, fuimos al Consejo de Estado con este argumento que se violó la ley 310 de 1996. Pues bien, después de que el gerente de la empresa Metro reconoció que esto había cambiado, yo le dije en varias oportunidades en el Consejo, le dije: señor, muéstreme los estudios últimos, el CAPEX y el OPEX, o sea, los últimos estudios de los costos del proyecto, porque ¿cómo así que cambiaron? ¿Qué fue lo que cambió? Y el señor dijo: no se los puedo entregar, son documentos ultra secretos, confidenciales, y ahí se echó un cuento al respecto. Entonces yo acudí al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Hay un recurso legal que a uno le permite que un juez, en este caso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, revise si un documento sí es confidencial o no, porque en una democracia el principio es el de la publicidad, que los documentos no son secretos, sino que son públicos, y solo por unas excepciones que establezca la ley se puede mantener unos documentos en secreto. Y estos documentos eran muy importantes, y en un proceso contractual del Estado se aplica el principio de la publicidad. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca me dio la razón. Dijo: es precisamente, el concejal Sarmiento tiene la razón, y estos estudios que está solicitando no están amparados por una reserva de ley, que es la forma como en derecho se llama que el documento es confidencial, y le ordenó al gerente de la empresa Metro entregarme copia de esos estudios. Y el gerente se puso muy bravo, se molestó, incluso se asustó bastante, y cuando me envió los estudios me envió una carta bastante intimidatoria, de un tonito amenazante, diciendo que aquí me entregaba los estudios por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero que si yo publicaba eso o lo usaba para mis ejercicios y mis funciones como concejal, que entonces que yo me podía ir a la cárcel. ¿Qué tal el señor? Entonces yo le escribí de nuevo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le dije: mire lo que el señor me está escribiendo, porque me mandó una segunda carta más amenazante que la primera. Y el tribunal me contesta un derecho de petición y dice: efectivamente ratificamos que esos estudios, documentos, no están amparados por la reserva legal, que son confidenciales, que no son confidenciales, y en ese sentido los puede hacer uso para su función de control político. Entonces yo cogí las nuevas pruebas, que ya es lo que les voy a explicar con detalle, y se las entregué al Consejo de Estado. Bueno, ¿qué dicen las nuevas pruebas que le entregué al Consejo de Estado? ¿Cuál es el contenido de esas nuevas pruebas? Lo primero es que confirma que el COMPES 3900 lo aprobaron sin contar con el estudio de factibilidad que sigue la ley 310 de 1996. Porque resulta que los costos, los estudios de costos hacen parte del estudio de factibilidad, y el OPEX lo aprobaron en julio del año 2018. Mucho después, casi un año después de que habían aprobado el COMPES. Esto lo tenían que tener listo, era para aprobar el COMPES 3900. Pero además el CAPEX, que son los estudios de los costos de inversión, de cuánto cuesta construir todo el metro elevado, esto lo aprobaron en diciembre del año 2018, más de un año después de que aprobaran el COMPES 3900, que lo hicieron bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. O sea, eso es abiertamente ilegal, y nos confirma porque estos estudios, repito, hacen parte del estudio de factibilidad. Pero entonces, si me regalan unos segundos acá, vamos a borrar rápidamente, se nos perdió el borrador, toca borrar aquí con este papelito. Entonces les voy a explicar otras de las irregularidades y de una serie de inconsistencias que aparecen en estas nuevas pruebas.
Esto ya confirma que es ilegal, las fechas, es increíble que hayan aprobado el COMPES en septiembre del año 2017 y hasta diciembre del año 2018 hayan tenido listo los estudios de factibilidad. Pero miremos entonces también qué señalan las nuevas pruebas. Primero el OPEX. Recuerden, el OPEX son los costos de operación. ¿Cuánto vale la operación del metro? Este es un estudio bien importante porque es que Peñalosa tiene el descaro de que con este contrato no solamente va a contratar la construcción del viaducto, sino que lo va a entregar en concesión por un término de 20 años. O sea, privatizado, igual que el modelo Transmilenio, en donde la infraestructura pública se le entrega a unos operadores privados que hacen un negociazo a punta de unos pasajes supremamente costosos. Bueno, ¿qué encontramos entonces en este OPEX? En el OPEX, durante mucho tiempo, durante el año 2017, después de la aprobación del COMPES 3900, hubo una discusión grande sobre el número de pasajeros diarios que movilizaría ese metro. Esa es una cifra bien importante, porque nos muestra si es un metro de verdad o un metrico, y bueno, nos señala de los costos de operación y demás. Ellos siempre dijeron que el metro movería 650.000 pasajeros al día. Es más, en la solicitud del préstamo que le hicieron al Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, en el oficio que le manda la empresa Metro al BID para que le preste la plata, la cifra que aparece de los números de pasajeros que movilizaría el metro es de 650.000 pasajeros al día. Sin embargo, en el OPEX que aprobaron en el año 2018, o sea, en la nueva prueba que le pasé al Consejo de Estado, la cifra que aparece es de 302.000 pasajeros al día. Esa es una pregunta que no me ha contestado el gerente de la empresa Metro, una inconsistencia bien grande, porque siempre estaban hablando de 650.000 pasajeros al día y después en el OPEX, en el estudio definitivo, aparece eso un indicador, calcularon los costos de operación apenas con casi menos de la mitad de los pasajeros, o sea, con 302.000 pasajeros diarios. Pero eso no es todo, miremos también el CAPEX. En una entrevista reciente en el diario El Espectador, el gerente de la empresa Metro dijo, mire, nosotros el COMPES 3900 se aprobó para un proyecto específico, con unas características específicas, y eso no puede cambiar. Y una parte de las características específicas de este proyecto estaban en el CAPEX que aprobaron en el año 2017, o sea, con el cual aprobaron el COMPES 3900. Pues bien, si ustedes comparan lo que dice el CAPEX del año 2017 con el nuevo CAPEX, con el último que me entregó a mí el gerente de la empresa Metro, o sea, con el CAPEX del 2018, hay serias inconsistencias. Miremos qué inconsistencias hay. En este CAPEX, en el nuevo, incluyeron obras que no estaban incluidas en el CAPEX del año 2017, nuevas obras. Y resulta que el del 2017 supuestamente era el definitivo. Entonces, ¿qué incluyeron? Por ejemplo, la reconfiguración y traslado de redes menores de acueducto, alcantarillado y gas. En el del 2017 solamente estaba la reconfiguración de las redes mayores, de las grandes, no de las redes menores, aquí incluyen esas. Y también incluyeron, como obras nuevas, los pasos peatonales deprimidos de la avenida 68 y de la calle 50. Eso no estaba en el CAPEX original, o sea, cambian las características del proyecto confirmando que el COMPES 3900 lo aprobaron sin contar con todos los estudios completos y definitivos de factibilidad. Desaparecen algunas obras, o sea, unas obras que estaban incluidas en el año 2017 ya no aparecen en el nuevo CAPEX. Y miren las obritas que sacaron. Intersección de la calle 13 con avenida Caracas, que incluye deprimidos y puentes a nivel para facilitar la integración con la troncal calle 13 y los retornos de servicios de Transmilenio. Desapareció del nuevo COMPEX. Eso es supremamente grave. También desaparece la intersección semaforizada en la calle Sexta con avenida Caracas. Estaba en el CAPEX del año 2017 y desaparece la del año 2018. Miren esto, cambia el número de kilómetros de vías que deben intervenir para el desvío del tráfico. Claro, como van a construir sobre la Caracas y la 1 de Mayo, cuando estén construyendo ese viaducto van a tener que cerrar vías y ese tráfico lo tienen que desviar por los barrios y por vías alternas. Pues bien, en el año 2017 ellos calculaban que el número de kilómetros de vías a intervenir para desviar el tráfico era de 195 kilómetros. En el CAPEX del año 2018, ¿saben en cuánto calculan las vías a intervenir? Baja a 39 kilómetros. ¿Cómo así? Que para aprobar el COMPES calculan
un número de kilómetros debías intervenir para el desvío del tráfico de 195 kilómetros y después me lo cambian a 39 kilómetros. Otra vez, no tenían los estudios completos cuando aprobaron el COMPES 3900. Miren esto que es muy extraño. En el CAPEX de 2017 hay una parte de las estructuras que se llaman las pilas o pilotes. Son las partes del subsuelo que van sosteniendo las columnas. Esas pilas o pilotes los estaban calculando con un diámetro de 1.2 a 1.8 metros de diámetro. En el año 2017, calcularon eso con un diámetro entre 1.2 y 1.8. Y en el CAPEX del año 2018 amplían el diámetro, porque ahora calculan que van a tener que hacer diámetros entre 1.2 metros y 2 metros. Lo amplían. Y ustedes dirán, no, pero de 1.8 a 2 no es mucho. Eso es bastante en un proyecto de esta envergadura. Y uno supondría que lo lógico es que los costos de estos pilotes aumenten, porque si son más anchos y si son más grandes, pues más concreto y demás. Pero en el CAPEX lo que hacen es que disminuyen esos costos. Esto no se entiende, señor gerente de la empresa Metro, explíquenos por qué los costos disminuyen en un 42%, porque pasan de 1.5 billones de pesos a 977.000 millones, o sea, una caída alrededor de 655.000 millones. Tenía que aumentarse esos costos, pero extrañamente y por arte de magia terminan disminuyendo. O sea que en el 2017, cuando aprobaron el COMPES, tenían cualquier cosa, no tenían los estudios de factibilidad, repito, que exige la ley. El número de estaciones cambia. Por ejemplo, en el CAPEX del año 2017 estaban calculando 15 estaciones y en el CAPEX del año 2018 estaban calculando 16 estaciones. Y también hay una serie de inconsistencias financieras. Yo no me explico cómo los costos en un año cambian tanto. Entonces, por ejemplo, los costos de los pavimentos, o sea, de los nuevos pavimentos sobre la Caracas, que tienen que reconfigurar toda la troncal de Transmilenio, caen en un 96%. Los costos de las estaciones suben en un 28%. Los costos de patios y talleres suben un 26%. Esa diferencia de costos en un término de un año, pues es inexplicable. Lo único que demuestra es que el COMPES 3900 en el año 2017 lo aprobaron sin los estudios de factibilidad. Ese es el contenido de las pruebas que reafirman que este metro es abiertamente ilegal porque se violó en toda su estructuración, se violó particularmente en este caso la ley 310 de 1996. Pero bueno, ¿cuál es la importancia de esta demanda? Muchas personas me han escrito, últimamente me han dicho, concejal Sarmiento, explíquenos, hemos oído unas declaraciones de Claudia López en un sentido, ¿cierto? ¿Por qué no nos explica? Entonces hay que hacer una explicación al respecto. Esta demanda es la última oportunidad que tenemos para echar para atrás ese proyecto. La última y la única. ¿Por qué? Porque Peñalosa, el cronograma de la licitación, plantea que el 21 de octubre estarían adjudicando el contrato, se lo adjudican a uno de los consorcios y lo estarían firmando en noviembre, a más tardar en diciembre, ya la firma del contrato. Entonces, cuando se firma un contrato, para poder echarlo para atrás, hay que ver qué dice la ley. Es que aquí no estamos en un estado donde el gobernante, sea un alcalde o un presidente, pueda hacer lo que se le dé la gana. Tiene que cumplir con unos criterios legales. Y resulta que la ley regula con mucha claridad y con mucho detalle cómo se puede terminar unilateralmente el contrato, porque si Peñalosa lo deja amarrado, pues la próxima administración tendría que revisar la posibilidad legal de terminarlo unilateralmente. Y eso en el derecho privado es complicado, pues bueno, en el derecho público también es complicado. Eso no es, bueno, sí, se me ocurrió terminarlo y lo terminamos porque yo quise. No, eso hay que cumplir unas leyes, porque si no se cumplen las leyes y lo que dice la ley, pues quien toma esa decisión puede cometer un prevaricato, terminar en la cárcel, o el distrito queda sometido a una demanda billonaria. Y eso pues no corresponde pues con un criterio de responsabilidad. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice, sí señores, efectivamente, cuando ya está un contrato firmado, un contrato estatal, y hay una serie de violaciones a la ley, existe la posibilidad de la terminación contractual. Pero hay que mirar cuáles son las causales que permiten esa terminación de ese contrato. Entonces hay una figura que está en la ley 80 de 1993, que es la ley que regula todos estos asuntos de la contratación pública. El artículo 43 señala con toda precisión lo siguiente, que una figura para terminar un contrato cuando hay una ilegalidad se llama la nulidad. Declarar la nulidad de un contrato, eso lo termina, lo acaba.
Pero ese mismo artículo dice, mire, usted puede declarar la nulidad cuando ocurran algunas de estos 5 casos. Primero, que se haya contratado con alguien inhabilitado, este caso no sería. Segundo, que se haya contratado violando una expresa prohibición legal, Tercero, cuando se haya contratado en un acto de abuso o desviación de poder. Cuarto, cuando se haya contratado con fundamento en actos administrativos nulos, no se preocupe por esos terminachos. Y quinto, cuando se haya contratado violando las normas que incentivan la contratación de empresas nacionales. Son los 5 casos de la declaratoria de nulidad de un contrato estatal. ¿Aquí en qué caso estamos? De acuerdo con sentencias, varias sentencias del Consejo de Estado, aquí tengo una en mis manos. Es una sentencia del año 2017, el magistrado ponente fue Jaime Orlando Santofimio Gamboa, que ha tenido varias sentencias también al respecto. Dice, mire, cuando ocurren cosas como la que estamos alegando, se está violando un principio de la contratación estatal que se llama el principio de la planeación. Hacer bien los estudios, calcular los costos, bueno, todo es la planeación del contrato y ese es un principio. Pero el mismo Consejo de Estado señala que cuando se viola el principio, este principio de planeación se está incurriendo en una causal de nulidad que es la tercera, que es el abuso o desviación de poder. Y el artículo 45 de la ley 80 dice que cuando hay una causal de nulidad que es el abuso o desviación de poder, en este caso por violar el principio de planeación, no se puede, repito, no se puede terminar de manera unilateral el contrato. El alcalde no puede decir, lo termino y listo. No, tiene que demandar esa nulidad ante un juez. O sea, no es cierto que pueda llegar cualquiera a decir se terminó el contrato porque se violó el principio de planeación. No, hay que cumplir con estos criterios que señala el Consejo de Estado, o si no, pues nos exponemos a unas demandas billonarias en ese sentido. Y en este caso, pues no se puede terminar unilateralmente ese contrato cuando se viola el principio de planeación, sino lo que corresponde es presentar una demanda de nulidad ante un juez, y esa demanda pues es prácticamente la misma que ya presentamos y que les expliqué aquí en estas nuevas pruebas y con los otros argumentos. Eso entonces en detalle, o con cierto nivel de detalle, todo lo que implican las nuevas pruebas, lo que se puede hacer, y repito, es muy importante que logremos las medidas cautelares. En este momento el Consejo de Estado está estudiando, está dándole trámite a las medidas cautelares que presentamos, que son como unas medidas que estamos pidiendo que se suspenda el proceso de contratación del metro hasta tanto no se falle de manera definitiva para frenar ese proyecto. Estamos esperando que de aquí a 15 días o un mes máximo el Consejo de Estado falle, y si nos da la razón logramos tumbar ese metro que es absolutamente inconveniente. Bueno, le quiero enviar un saludo a Camilo Cerrato, a Camilo Martínez, a Lady Fonseca, que están aquí conectados en este Facebook Live, y los invito a compartir este video también para que todos puedan entender con todo detalle cuáles fueron estas nuevas pruebas, el contenido de las nuevas pruebas que presentamos ante el Consejo de Estado en el marco de la demanda de nulidad que presentó el Polo Democrático Alternativo para frenar este proyecto que es absolutamente inconveniente para la ciudad. Un metro feo, con un deterioro urbano gigantesco, un metro malo que termina siendo un alimentador de Transmilenio, un metro costoso, yo también lo he explicado en varias oportunidades, la diferencia del costo por kilómetro entre el metro elevado y el metro subterráneo es solamente del 5%, o sea, son casi igual de costosos, con la diferencia que el metro elevado tiene 16 estaciones, el metro subterráneo hasta la calle 100 estaba planteado con 21 estaciones, y las 21 estaciones son bien costosas. Y un metro privatizado, que es lo peor, el negocio, socio, ¿cierto? 20 años, que Peñalosa nos quiere trasladar el modelito que se inventó en Transmilenio, la privatización del transporte masivo, a el metro, a la primera línea del metro de Bogotá, cosa que es absurda, que es absolutamente inconveniente. Bueno, les agradezco entonces por haberse conectado a este Facebook Live. Espero no haber sido muy aburrido, estos temas son bastante ladrilludos, y aprovecho para saludar a Carlos Ayala, a Andrew Palacios, ahí a Osvaldo Rubio, y pues me pueden también enviar preguntas si no entendieron algunas de estos y se las estaremos contestando. Muchas gracias por haberse conectado, un saludo, buenas noches.